Amigos, ¿no les da curiosidad que las marcas indias cada vez son más potentes y las japonesas con menos potencia, pero más livianas? Ahí les dejo para que dejen sus opiniones en los comentarios. La marca Hero de India actualizó la Extreme 160R, o más conocida en Latinoamérica como la Home 160R, con varios cambios interesantes. Y de esta forma busca hacer una competencia más fuerte y directa a la Apache 160 4 válvulas FI ABS y la Pulsar NS 160 y la Pulsar N 160, que son la principal competencia en ese país, aunque también compite con marcas japonesas que fabrican motocicletas en la India, como la Gixxer 150 y la FZ 4.0. Y uno de sus cambios, y el más visible, es la incorporación de barras invertidas de la marca KYB, para este caso de color dorado de 37 milímetros de diámetro, algo de lo que Bajaj también hizo hace poco con la nueva Pulsar NS200 y la Pulsar NS160, que agregaron barras invertidas. Y otro de sus cambios es que ya pasó de un motor de 2 válvulas a 4 válvulas, lo cual mejora su rendimiento con un incremento en su potencia y torque. Además, el 4B se aprecia claramente en la quilla para presumir visualmente y dejarlo claro para no ser confundida con sus otras versiones. Y para no quedarse atrás con las 4 válvulas, también agregó un radiador para su refrigeración por aceite. Mejor dicho, la marca Hero está metiendo casi toda la carne en el asador, casi toda, porque hay un pequeño pero en esta motocicleta, para seguir siendo una de las 160 más completas. Pasando a su potencia, la Extreme 160 4 válvulas cuenta con 16.9 caballos de vapor o 16.6 caballos de potencia a 8500 revoluciones, haciendo la conversión a HP. Esto quiere decir que tiene 1.6 caballos más de potencia comparada a la versión de 2 válvulas, que tiene 15 caballos, y en su par motor también tiene un aumento, y ahora con 14.6 Nm a 6500 revoluciones, y la versión 2 válvulas con 14 Nm. Tal vez no fue un aumento significativo para muchas personas, pero para este caso siempre es mejor sumar que restar. Lo demás en su motor es igual, con sus 163 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, inyección electrónica, caja de 5 velocidades, aunque su relación de compresión también aumentó. En la versión 2 válvulas tenemos una relación de compresión 9:8:1 y en la 4 válvulas 10:1:1. Faltaría averiguar qué tipo de octanaje recomienda Hero para esta moto. ¿Ustedes qué piensan? Cualquier opinión en los comentarios. Otro cambio que se nota es su asiento, el cual ya pasó a tener un sillín dividido, lo que le da un toque más deportivo, la moto sea un poquitico más moderna. En los frenos hay un pequeño sinsabor. Tal vez sea mucho pedir, pero le faltó el ABS en la llanta trasera. Recordemos que la Pulsar N160 y la Pulsar NS160 en la India incorporan ABS doble canal. En cuanto a su peso, también aumenta en esta nueva moto. En la versión 2 válvulas tenemos un peso de 139.5 kilos y en esta versión 4 válvulas con barras invertidas tenemos un peso de 145 kilos. Además es un poquitico más alta. Para las 2 válvulas tenemos una altura del asiento de 790 milímetros y la 4 válvulas de 795 milímetros. La diferencia sí es mínima. Capacidad de combustible igual, 12 litros. Las medidas de las llantas se mantienen, 180-17 y atrás 130-70-17. En su tablero digital con conectividad no se perciben cambios. En la parte de su diseño hay unos ligeros cambios, pero no se notan mucho, a diferencia como si lo hace los gráficos en sus calcomanías, y esta moto llega en 3 colores. Ahora pasemos a su precio, pero antes los invito a suscribirse a este canal, es totalmente gratis muchachos, y lo más importante, activar la campana de notificaciones donde hice todas para que no se pierdan los próximos videos. Amigos, la Extreme 160R 4 válvulas cuenta con 3 variantes, una con barras convencionales, que sería la versión estándar y a su vez la más económica. La segunda variante se le agrega la conectividad,
y aumenta su precio. Y la tercera variante, que sería la Pro, ya incorpora barras invertidas, la conectividad y la que mayor precio tendría, aclarando que son precios de lanzamiento y el precio de la versión Pro está casi igual que la Pulsar NS160 y por encima del Apache 160 4 válvulas FI ABS en la India. ¿Y con qué precio llegaría a Colombia? Si llegara en este momento, su precio estimado, en mi opinión, estaría por los 10.800.000 pesos colombianos, sin gastos de matrícula ni SOAT, unos $2.594. Hablando de la versión Pro, y en caso de llegar para el año 2024, que sería lo más probable, es complicado determinar un precio, ya que las motos suben de precio mes a mes, esto debido a la fluctuación del dólar y otras variables. Es obvio que llegaría más económica que la Gixxer 150 o la X-Blade 160 o la FZ 4.0 cuando llegue a Colombia. Más bien su precio estaría más cercano a sus competidoras directas de origen indio como Bajaj y TBS, y siendo optimistas que llegue la versión con barras invertidas y no la 4 válvulas con barras convencionales. Por el momento no se menciona que se vaya a descontinuar la versión de 2 válvulas, pero seguramente eso pasará, como lo fue con la Xpool 202 válvulas, que convivió por un tiempo con la versión 4 válvulas, que en la actualidad esta última es la que sigue vigente. Muchachos, ¿qué opinan de la nueva Hone 160R 4 válvulas o Stream 160R 4 válvulas? Si valdría la pena comprarla, cuál versión llegaría a Colombia, por favor dejen sus respuestas en los comentarios. Mi nombre es Oscar del canal Res Motos, gracias por su tiempo, hasta la próxima, bendiciones.